Maduración y activación de los linfocitos B, recombinación BDJ y receptor BCR. Integrantes: Almeida Katia, Melo Camila, Salazar Francisco. Maduración de los linfocitos B. La maduración es el proceso de desarrollo de una célula madre al linfocito B, mientras que la activación es la respuesta de los linfocitos B al encontrar su antígeno. La maduración ocurre en el interior de los huesos y sus diferentes etapas son: progenitor multipotente, progenitor linfoide común, célula pro-B, célula pre-B y finalmente el linfocito B inmaduro a maduro. Las células pro-B son las primeras en empezar a sintetizar el receptor BCR, haciendo la recombinación BDJ de la cadena pesada. Tras terminar, se denominan células pre-B y expresan en su superficie una cadena pesada acompañada de dos ligeras sustitutas, puesto que aún no han recombinado el gen de la cadena ligera. Este receptor pre-BCR también tiene las cadenas Ig-alfa e Ig-beta necesarias para la transmisión de la señal. En esta etapa, la señal del pre-BCR es positiva, puesto que indica que la recombinación ha sido exitosa y el pre-BCR funciona. A esto se le llama selección positiva. Las células con un pre-BCR funcional sobreviven y aquellas con errores se eliminan por apoptosis. Las células pre-B pequeñas producen en su superficie un BCR funcional y con especificidad única, convirtiéndose en linfocitos B inmaduros. En esta etapa, dentro de la médula ósea, una señal intensa de BCR es negativa, puesto que está reaccionando con antígenos propios del huésped, o autoantígenos. A esto se le denomina entonces selección negativa, donde los linfocitos B inmaduros que detectan autoantígenos de la médula ósea se eliminan, mientras que los que no lo hacen terminan de madurar y expresan el BCR en forma de IgD e IgM de membrana, convirtiéndose en linfocitos B maduros de reposo. Al finalizar todo este proceso, los linfocitos B migrarán de la médula ósea hacia el vaso o hacia los ganglios linfáticos, para posteriormente activarse. Activación de los linfocitos B. Los linfocitos B utilizan para su activación sus inmunoglobulinas de membrana de tal manera que cuando a ellas se unen los antígenos solubles globales, se inicia el proceso de activación de estos linfocitos. Posteriormente, proliferan y se diferencian a células plasmáticas, que son productoras de anticuerpo, y células de memoria. De acuerdo al tipo de antígeno, los linfocitos B requerirán la participación de los linfocitos T helper, LTH. De este modo, encontramos que los antígenos peptídicos necesitan la ayuda de los LTH para poder activar al linfocito B. A estos se les denomina antígenos T dependientes, mientras que los antígenos no proteicos no necesitan a los LTH. Esta característica les da el nombre de antígenos T independientes. Para poder entender mejor la activación, tomaremos en cuenta los siguientes aspectos: reconocimientos de antígenos por los linfocitos B, mecanismos de activación por antígenos T dependientes, mecanismos de activación por antígenos T independientes, diferenciación a células plasmáticas o productoras de anticuerpo y diferenciación a células de memoria. El reconocimiento del antígeno por los linfocitos B sucede con ayuda de la inmunoglobulina M y D. Estas no envían señales, por lo que necesitan ayuda de las inmunoglobulinas alfa y beta, denominándose complejo receptor del linfocito. Después, sucede una cascada de fosforilaciones que activan factores de transcripción que inducen genes que activan los linfocitos B. Aquí sucede la expansión clonal, cuando las células pasan del ciclo G0 al G1 y la expresión del complejo principal de histocompatibilidad y coestimulación, ya sean antígenos T dependientes o independientes. Por último, aumentan la citoquinina. El mecanismo de activación por antígenos T dependientes sucede con antígenos proteicos y requieren la estimulación de los linfocitos CD4+, LTH. Los antígenos se unen al receptor anticuerpo donde sus proteínas son endocitadas
por enzimas que degradan péptidos que se unirán al MHC2, que junto a coestimuladores llevan a los antígenos con los LTH. Estos al activarse generan citoquinina que ayudan a proliferar y diferenciar linfocitos B y determinan la inmunoglobulina a producir. Por otro lado, el mecanismo de activación por antígenos T independiente es mucho más general. Algunos pueden ser polisacáridos, glucopéptidos y ácidos nucleicos, que generan una acción por señalizaciones intracelulares. Los anticuerpos son de baja afinidad y memoria. Su importancia radica en reconocer infecciones bacterianas gracias a su pared celular que reconocen los linfocitos B. Luego de la producción de citoquininas, cambian los isótopos de cadena pesada. Cuando el linfocito ha sido activado, puede cambiar de isótopo por A, G o E. También se debe aclarar que se cambia el isótopo de la cadena pesada y no del segmento variable, por lo que cambia el tipo de inmunoglobulina y no la afinidad, y que depende de la estimulación de linfocitos T helper. Además, la maduración de la afinidad va seguido de la supervivencia de los linfocitos B. Ese proceso sucede con antígenos proteicos. Por último, pueden llegar a ser células de memoria, que sobreviven a largos periodos de tiempo que sean capaces de reconocer rápido y eficazmente los antígenos. Estas células maduraron su afinidad y cambiaron los isótopos de cadena pesada, pero no secretan inmunoglobulina. Receptor BCR. El receptor antigénico de los linfocitos B se denomina BCR y está constituido por una inmunoglobulina Ig asociada con un heterodímero formado por las moléculas Ig beta e Ig alfa. La Ig que forma parte del BCR no es otra cosa que una molécula de anticuerpo anclada a la membrana. Mientras que esta molécula es la responsable del reconocimiento antigénico, la transducción de la señal al interior de la célula B se lleva a cabo por el heterodímero Ig beta e Ig alfa. La unión de la inmunoglobulina de membrana al antígeno genera una señal que es transducida por una red compleja de varias sinasas, fosfatasas, proteínas adaptadoras y factores de transcripción. Esta señal puede inducir una variedad de respuestas celulares, que incluyen proliferación, diferenciación, adhesión, supervivencia, anergia o apoptosis. El resultado está determinado por la actividad relativa de las diversas moléculas de señalización aguas abajo que transducen la señal de BCR. Además de la unión al antígeno, se ha demostrado que los mecanismos independientes del antígeno activan la vía BCR en ciertas neoplasias malignas de células B y contribuyen a la expansión y supervivencia de las células B malignas. El BCR también reactiva células B de memoria en respuestas inmunitarias secundarias. Las células B se desarrollan en la médula ósea y sus precursores reordenan genes para el BCR. Recombinación BDJ. BDJ significa recombinación de regiones variables, diversas y de unión. Varios conjuntos de genes están ubicados dentro de cada una de las tres regiones. Durante la maduración celular, las células B separará el ADN de todos menos uno de los genes de cada región y combinará los tres genes restantes para formar un segmento BDJ. Este segmento, junto con un gen de la región constante, constituye la base para posterior producción de anticuerpos. Se estima que, dado el número de variantes en cada una de las tres regiones, se pueden producir aproximadamente 10.000 a 20.000 anticuerpos únicos. La recombinación BDJ tiene lugar en el tejido linfoide primario, médula ósea para las células B y timo para las células T, y combina casi aleatoriamente segmentos de genes variables, diversos y de unión. Es debido a esta aleatoriedad en la elección de diferentes genes que es capaz de codificar diversas proteínas para que coincidan con los antígenos. Mecánicamente, la recombinación BDJ ocurre en tres fases distintas: reconocimiento de sitios de recombinación, inducción de dos rupturas de doble cadena y reparación del ADN roto al ligar las cadenas en una configuración recombinada.
Dos proteínas específicas de linfocitos son fundamentales para la recombinación BDJ, los genes activadores de la recombinación RAG1 y 2. Se descubrió que estas proteínas actúan como un complejo tetramérico para mediar en la fase de escisión en secuencia señal de recombinación específica, con sus siglas RSS. Una multitud de estos RSS flanquean las regiones BDJ en el cromosoma, lo que permite una gran variedad de posibles reordenamientos. Los remodeladores de cromatina y las modificaciones de histonas guían a las proteínas RAG en su búsqueda de RSS. RAG1 contiene el motivo catalítico esencial para escindir el ADN en el RSS, mientras que RAG2 media y mejora la unión cromosómica.